Me da mucho gusto saludarte, Alfonso Pérez Cuellar, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Gusto en saludarte, muy buenas noches. Gracias, David. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. No me quiero detener tanto en la frase y en el desplegado que hacen ustedes, que me parece correcto, sobre una verdadera aberración, espero que sea un exceso verbal del presidente, sino creo que nos deberíamos ir a fondo, Alfonso. ¿Por qué todos los mexicanos, o todos quienes estamos en territorio nacional, tenemos el derecho a la mejor defensa posible sin que la defensa se convierta en un acto ilícito? Claro, mira, pues efectivamente, como lo dices, en un Estado de derecho, todos tenemos justamente esta posibilidad que se debe garantizar, que es una representación legal técnica, es decir, que pueda ser defendido en tus intereses, en tus derechos, en tus causas, por abogados que técnicamente puedan representarte o que puedan representar a cualquier mexicano, a cualquier persona física o moral, nacional o extranjera. Y bueno, la importancia está en muchos factores y en muchos escenarios de la vida del país. Para darte un dato solamente, la abogacía es tan importante que no puede haber uno de los tres poderes del Estado sin abogacía. No puede haber jueces sin abogados y no hay abogados sin jueces. Y las causas que representamos pues son invocando la ley. Y eso permite el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental que todos debemos tener. Y por supuesto, sin que haya abogados, este acceso a la justicia se vería evidentemente limitado o sería imposible incluso. Y además, pues entonces no estaríamos en un Estado de derecho. Es así de grave, digamos, en algún caso cuando se pensara la limitación de la actuación de la abogacía. Te voy a hacer una pregunta que parecería teórica. Mm, Un violador, un asesino, un narcotraficante, sus defensores están traicionando al Estado de Derecho o a la justicia. No, evidentemente no. Mira, la defensa no puede ser estigmatizada ni reprobada ni identificada, esto es muy importante, con la causa que defiende el abogado. Es decir, no se debe confundir al abogado con la causa que defiende, y toda causa tiene derecho a ser defendida y en su caso vencida en juicio. Es decir, hay delitos, hay toda serie, digamos, de tratamientos en asuntos civiles, mercantiles, familiares, penales, cosas gravísimas que pudiéramos analizar y de justicia cotidiana, pero pues todo el mundo tiene derecho a una legítima defensa, porque puede haber acusaciones que no necesariamente se puedan sostener, habrá otras que tal vez sí, pero eso ya es labor de los jueces. Los abogados tenemos una labor intermedia en ese sentido para representar las causas de nuestros clientes y de la ciudadanía en general en cualquier caso. Entonces, en ese sentido, no, pues evidentemente, como te decía, las causas que se defienden por el abogado no deben confundirse con él, y pues incluso debo decirte que quien no pueda pagar un abogado, el propio Estado le debe proporcionar uno. Hay un derecho de ese tamaño, de esa dimensión. Y lo llevo un poco al absurdo en pensar en: descubren en flagrancia a un asesino violador de niños. Como bien lo dices, tiene derecho a una defensa. Si no la puede pagar, la debe pagar el Estado. Ahora, Es correcto. Alfonso, verlo en los términos de que el presidente plantea que quien defienda a las empresas extranjeras por los cambios en la reforma a las leyes energéticas es un traidor a la patria. Creo que hay que hablar en términos de derecho. ¿Qué es la traición a la patria y cómo se podría llegar de dar lo que explicabas? Una Claro. legítima defensa, legítima defensa jurídica, a una traición a la patria por cumplir algo que es una obligación incluso del Estado. Correcto, pues mira, a ver, pues evidentemente la traición a la patria es algo grave, está inmersa pues en el título relativo a los delitos contra la seguridad de la nación, imagínate, ¿no? Y la traición a la patria, evidentemente, pues tiene que ver con cuestiones graves, pero que yo te diría que enmarcan sobre todo violentar el orden jurídico, la paz social, la soberanía, situaciones que atenten contra pues la integridad de la nación mexicana, ¿no? A ver, Lo perdón que que te hacemos los interrumpa. abogados, Aquí en este sí, caso yo no veo
que una discusión sobre un contrato o la posibilidad de seguir ejerciendo un negocio cumpla ninguno de esos requisitos. No, de ninguna manera. De ahí nuestro señalamiento, pues sí, vamos, claro y firme en el sentido de que no se puede pensar que el libre ejercicio de la profesión, el libre ejercicio de la abogacía puede equipararse a la traición a la patria de ninguna manera. En ese sentido, todo lo contrario. Es justamente una labor muy importante de nuestra profesión, en la cual, pues evidentemente, por eso decimos que no podemos ser estigmatizados ni reprobados a priori ni en forma genérica. La libertad de defensa, pues requiere de la libertad de expresión y de actuación del abogado. Esto es fundamental y mira, esto sucede, pues, pues en todas las democracias modernas o con aspiraciones de serlo. Yo te diría que pensemos en una empresa mexicana que tiene pues algún tipo de negocios o intereses en otro país y que esto pasa a diario. Hay abogados de ese otro país que defienden los intereses de aquella empresa o los abogados de migrantes en todo el mundo, que son, es más, tienen que ser abogados que puedan ejercer la profesión en el país. Aquí, si un asunto Sí, se va a litigar simplificándole en mucho, México, si hay ¿sí? un mexicano ilegal en los Estados Unidos y en el proceso de deportación o si comete un delito, lo va a defender un abogado estadounidense y no está traicionando de ninguna manera al gobierno, a Estados Unidos. De ninguna manera. Incluso te debo decir que la American Bar Association y muchas otras Ujú, ujú. fundaciones han defendido los intereses de connacionales en Estados Unidos ante estas situaciones de la separación de familias migrantes. Es decir, es algo que desde la abogacía pues sucede en todo el mundo constantemente y que este derecho además pues llevaría a discriminar incluso a los extranjeros o a las empresas extranjeras contraviniendo pues la Constitución misma, ¿no? El artículo primero y además pues contraviniendo también el artículo quinto por no estarse garantizando el derecho al libre ejercicio de la profesión. Entonces, pues digamos, nuestros datos ahí están. Hablando de otros datos, pues los nuestros están en la Constitución, están en la ley, están en la jurisprudencia. Para ustedes en el Consejo General de la Abogacía, ¿cuál es la visión ulterior de lo que dijo el presidente? Mira, yo pienso que evidentemente pues hay una situación de defender sus políticas públicas y sus programas de gobierno y pues evidentemente con el derecho que tiene constitucional de presentar sus iniciativas y de que éstas se discutan legislativamente. Entiendo pues la necesidad de defenderlas. Hasta ahí me parece que pues estamos en ese mismo entendido, ¿no? Lo que creemos simplemente es que, bueno, debemos por eso hacer los señalamientos y puntualizar. Creo que para nosotros simplemente es eso, fijar una posición para dejar en claro que las defensas que se hagan por otros abogados respecto de este tema, pues no pueden ser descalificadas y mucho menos señaladas de esta forma pues tan grave como un delito del que ya hacía mención hace un momento, ¿no? Entonces, esperemos que simplemente, bueno, ojalá que haya una rectificación en este sentido, porque es un tema que el día de mañana, pues yo te preguntaría, además, o les preguntaría a todos, ¿qué pasa entonces ahora con los jueces que resuelvan esos asuntos? Si un juez le da la razón a una de estas empresas, por la razón que sea, pues será un traidor a la patria, pues no, evidentemente no. Creo que por eso es importante hacer estas aclaraciones. Simplemente es eso, desde la abogacía queremos ser puntuales en la forma en que desarrollamos nuestra profesión y en los derechos que tenemos todos, personas físicas, morales, nacionales y extranjeras. ¿Crees que una declaración como esa del presidente intimide a la abogacía en general? No, mira, los abogados hacemos esto todos los días, pues argumentamos con la autoridad, señalamos diferencias y, pues presentamos argumentos y los exponemos, digamos, de forma fundada. Pues nuestra única arma, David, es invocar la ley. Eso es lo que hacemos. Entonces, en realidad simplemente es lo que estamos haciendo ahora, establecer nuestra posición, que es una posición además reconocida internacionalmente por los organismos internacionales de la abogacía y por los tratados internacionales de los que México es parte, ¿no? Entonces,
Pues eso es todo, simplemente establecer este punto en el cual hacemos este señalamiento, donde creemos que hay pues un tema a corregir en términos de un señalamiento que técnicamente no es correcto, porque lo repetimos con mucha claridad, no puede equipararse a traición a la patria el libre ejercicio profesional, defendiendo además los derechos de terceros ante tribunales, lo cual es todo lo contrario, porque además estamos utilizando los propios cauces legales que da la Constitución y que dan las leyes. Estamos yendo ante los tribunales, los jueces decidirán. Entonces, no hay un mecanismo en el cual estemos, evidentemente, de ninguna manera, pues violentando la soberanía o la integridad nacional. Alfonso, te agradezco muchísimo esta llamada. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente, David, muchas gracias. Hasta luego.